Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión de matemática para séptimo año básico. En el día de hoy vamos a trabajar el siguiente objetivo que se plantea a continuación, el cual dice relacionar porcentajes conocidos con sus respectivas divisiones y su aplicación de la regla 3 simple. La verdad es que este tema es bastante extenso. Nosotros tenemos que trabajarlo en algunas clases, pero no es tan difícil de trabajarlo. Por eso quiero que pongan muchísima atención a lo que vamos a ir planteando en estas clases en torno a lo que es la regla 3 simple o otras estrategias que a lo mejor vamos a plantear yo o la profesora Marjorie. Y quiero también invitarlos a que ustedes se atrevan a consultar, a preguntar, porque la verdad que siento que están preguntando poco, ya, que están consultando poco. Yo sé que esto no es con nota, no es una evaluación, pero es importante que ustedes participen, porque la idea es que vamos avanzando, no nos vamos quedando atrás. Yo sé que aún tampoco me conocen en persona, ¿no es cierto? Y que es difícil a lo mejor entablar una cierta relación, pero yo les invito a eso, a participar, a trabajar en conjunto, a hacer preguntas, no solamente a la profesora Mayori, también estoy yo para poder responderla. En algunos casos, algunos estudiantes me han preguntado y he tratado de responderlo lo antes posible. Y eso también quiero señalar, que ustedes tienen total confianza, total libertad para poder preguntar en cualquier día de la semana, tal como lo han hecho otros compañeros, en torno a ciertas cosas que a lo mejor no han entendido, preguntas del libro, etcétera. Eh, por otra parte, también quiero agradecer a aquellas personas que sí lo han hecho, que se han preguntado. Ojalá esto sea más seguido, ¿lo cierto? Porque yo sé que existen dudas, en todas las semanas hay dudas sobre algún punto en particular. Entonces la idea es que ustedes vayan tratando de ir limitando esas dudas y también participando, ¿ya? No solamente esperar a lo mejor una evaluación calificativa para recién preguntar, sino que para tratar de avanzar. Recuerden que todo lo que estamos haciendo es para ustedes, ¿ya? No es algo para mí, no es algo para la profesora Mayori o para su profesora jefe, es para ustedes. Entonces, todas las estrategias que estemos enseñando o aplicando son para que ustedes aprendan y vayan avanzando. Yo sé que la situación que vivimos ahora es muy difícil, ¿ya? Y también hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que tener esperanza de que esto va a terminar, pero también tenemos que ir avanzando, no dejar de lado otras cosas que son vitales como la enseñanza, ya sea de cualquier asignatura, ¿ya? Entonces les pido con esto que de verdad vayan participando porque la verdad, por otra parte, siento en particular que ustedes pueden dar mucho más y, y siento que a lo mejor falta que ustedes se pongan un poquito más las pilas en torno a ese punto eh, y que a lo mejor vamos haciendo más preguntas, más participación en torno a las clases. Y si hay dudas o consultas sobre algún otro tema, también lo pueden hacer. ¿Ya? Así que yo los invito a eso. Espero que estén muy bien. Los invito a que participemos en esta clase, en estas sesiones. Vamos a ir dejando algunos desafíos que van a realizar para la próxima clase. Ya a continuación la profesora Marjorie va a dar una retroalimentación, ya como es costumbre en estos videos, ¿lo cierto? De lo que hemos visto en la clase anterior. Espero que pongan mucha atención y también va a aplicar algún otro tipo de estrategia. Que ustedes, repito en eso, ustedes son libres de aplicar la estrategia que ustedes deseen, ya siempre y cuando les dé el mismo resultado que se aplican otras, ¿ya? Así que eso. Vamos a la primera parte que sería el proceso de retroalimentación. A saludarle. En esta clase vamos a ver porcentaje como retroalimentación de la clase anterior. Junto con el profesor Gustavo estamos viendo el concepto de porcentaje. Siempre que hablemos de calcular porcentaje, nos estamos refiriendo a una parte de algo. Porcentaje siempre lo vamos a ver en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, creo que nos hemos fijado que de repente hay descuentos. Y esos descuentos están direccionados en porcentaje. 30% de descuento, 20% de descuento. También lo usamos cuando la batería de nuestro celular, por ejemplo, le queda un porcentaje de energía o está al 100% con energía. Cuando realizamos encuestas, cuando bajamos algún archivo de internet, también, ¿cierto? Se va llenando y eso lo va calculando a través de porcentaje. Cuando vamos al banco, pedimos un préstamo y esos intereses están sumados en porcentaje. Así que siempre vamos a encontrar el porcentaje en nuestras vidas.
Tenemos que entender, y esto es muy importante, que cuando hablamos de porcentaje es una porción de un total, de un entero, de una cantidad. De esa cantidad nosotros vamos a sacar una porción y a eso se refiere con porcentaje. Por ejemplo, si tenemos 100 chocolates, vamos a comernos una parte de esos chocolates. Ese sería el porcentaje de esa cantidad de 100. Pero también podríamos comernos todos los chocolates. Y ahí estaríamos, ¿cierto?, consumiendo un entero, la totalidad de esa cantidad. También los porcentajes se pueden, ¿cierto?, demostrar a través de fracciones. Como el 100% significa el entero completo, o sea, la cantidad total, o un entero. Si ese entero lo partimos por la mitad, imaginémonos que es una pizza. Lo partimos por la mitad, queda, ¿cierto?, en 2 y queda en un medio. Ese medio significa que es el 50% del 100%. Si nosotros el 100% lo dividimos en 2, queda 50 y 50. Entonces es lo mismo, la mitad del 50% más 50%, logramos formar el 100%. Y si eso lo llevamos a números decimales, sería el 0,5%. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que nuestro entero siempre, cuando lo relacionamos con porcentaje, va en una fracción de denominador 100. Siempre el denominador va a ser 100. Y al dividir 50 en 100 nos da 0,5. Ahora, este mismo entero lo podemos partir en 4 partes iguales. ¿Qué significa eso? Que cada trocito o cada cuarta parte de ese entero va a ser un cuarto, porque tenemos que está dividido en 4 partes, ¿cierto? Y cada trocito representa una parte de ese cuarto. También significa que en porcentaje es el 25%, porque si nosotros sumamos 25 más 25 más 25 más 25, ¿qué nos estaría dando? Si 25 más 25 son 50 y 25 más 25 son 50 y sumamos 50 más 50, formamos el entero. También, ¿cierto? Si en fracción, un cuarto. Y ese número decimal, 0,25. Porque si dividimos ese 25% con un denominador 100, nos da 0,25. Tenemos una representación pictórica a través de dibujo. Fíjense ustedes, el profesor también les mostró esta misma representación en la clase anterior. Ahí tenemos 100 cuadraditos. Ese cuadradito, esos 100 cuadraditos representan nuestro entero o nuestro 100%. Pero si nosotros tomamos una parte de esos cuadraditos, va a representar la parte del numerador de aquella fracción o del porcentaje de aquellos cuadraditos. Por ejemplo, a cada zona pintada son 20. Entonces, estamos tomando 20 de 100, que es el total. Y eso se refiere que es el 20%. Entonces, un porcentaje es una fracción de denominador 100. Eso siempre lo tienen que recordar porque es muy importante. Porque nuestro total o nuestro entero siempre va a ser 100. Aunque si yo tuviera, por ejemplo, 20 dulces, esos 20 dulces, mi totalidad de 20 dulces se va a representar por 100, porque es todo lo que tengo. Es el total, es el entero total que tengo. Veamos acá, en este otro ejemplo, donde tenemos el cuadrado, que está representado por círculos de diferentes colores, también hay 100 círculos. Pero los azules son 20. Son 20 de 100, porque la totalidad es 100. Entonces sería el 20%. Ahora fijémonos en los círculos verdes. Son 30, pero 30 de 100. ¿Cierto? Porque la totalidad es el 100% y se refiere al 30%. Lo mismo con los círculos rojos. Son 50,
pero el 50 de una cantidad total que son 100, y eso se refiere al 50%. Ahora, si yo por casualidad tomara todos esos círculos, significa que estoy tomando la totalidad, no una porción de ella, y sería el 100%, el 100 partido por 100, que eso se refiere a un entero o a la totalidad de esa cantidad. Les voy a compartir un dato que creo que sería importante también tomarlo en cuenta. El porcentaje de algo siempre se calcula usando primero la multiplicación y luego la división. Siempre este será el orden y no la inversa. Debes tener en cuenta esto: multiplicar el número total por el porcentaje y luego se divide el resultado obtenido por 100. Veamos acá un ejemplo. Dice, supongamos que tenemos que calcular el 12% de 48. Si nos vamos a lo que dijimos primero, que se debe multiplicar el número total por el porcentaje, tenemos que el 12% es la cantidad, una porción de la totalidad, que es 48. Y esos 48 significa que es el 100%, que es la totalidad. Entonces debemos multiplicar 48 por 12 y dividirlo por 100. Y al calcular y al desarrollar 48 por 12, nos estaría dando 576. Y al dividirlo, nos daría 5,76. También hay una técnica acá que se la enseñó el profesor Francisco el año pasado, que cuando se divide por 100 podemos simplificar o correr simplemente la coma. Significa que el 100 tiene 2 ceros, debemos correr entonces la coma, 2 espacios hacia la izquierda. ¿Lo recuerdan? Veamos más ejemplos. El 23% de 105. Según lo que estábamos viendo anteriormente, debemos multiplicar esa porción de porcentaje con la totalidad del porcentaje. Entonces tendríamos que multiplicar 105 por 23. Veamos. 2 por 5, o sea, 3 por 5, 15. Reservamos una. 3 por 0, nada, más 1, se baja. Y 3 por 1, 3. Nos saltamos el espacio. 2 por 5, 10. 2 por 0 no es nada, así que se mantiene la reserva. Y 2 por 1, 2. Sumamos ahora. Y realizamos la suma. 5, 1, 3 y 1 son 4. Y se baja el 2. Entonces nos estaría quedando 2.415. ¿Pero qué nos está faltando? Ok, solamente multiplicamos una porción con la totalidad de la porción en completa. Significa que tenemos que ahora ese resultado dividirlo por 100. Y si lo dividimos por 100 nos estaría dando 24,15. Fíjense ustedes, el 100 tiene 2 ceros. Y si yo coloco la coma al término del 5 y me corro 2 espacios hacia la izquierda, automáticamente me quedaría la coma después del 4. Veamos otro ejemplo de la regla 3 simple que se lo enseñó el profesor Gustavo. Veamos, ¿qué tanto por ciento es 8 de 120? Fíjense, dice que 8 es una porción y el 120 es la totalidad de toda esa cantidad. Entonces, 120 quiere decir que es la cantidad total. ¿Y qué es lo que representa la cantidad total? El 100%. Y vamos a tomar 8 de esa porción, pero no sabemos a cuánto porcentaje corresponde ese 8. Y ahí estaría nuestra X, nuestra incógnita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar la incógnita, ¿cierto? Y para eso vamos a multiplicar cruzado. Ustedes se recuerdan que dijimos primero que se realizaba la multiplicación, después la división.
y vamos a multiplicar los números que están en pareja. Fíjense ustedes que el 8 y el 100 están en pareja, pero el 120 no tiene pareja porque tiene la X y la X no tiene ningún número. Sabemos que va a ser un número, pero todavía no logramos saber cuál es. Entonces, si yo digo 8 por 100 y después lo tengo que dividir por 120. Vamos entonces. Despejamos la X, es igual 8 por 100 y lo vamos a dividir por 120. Y 8 por 100 son 800. Lo dividimos por 120 y nos estaría dando 0,60. Veamos ahora, vamos a analizar la siguiente situación. Esta tarea ustedes la tenían que realizar en el libro de clase. Dice, ¿cuánto dinero se ahorra al comprar 3 kilos de tomates? Recordemos que el tomate costaba 800 pesos el kilo, o sea, el entero completo o el 100% son los 800 pesos que costaba ese kilo. Ahora, el vendedor le hace un descuento del 15%. ¿Y cuánto es lo que se va a ahorrar? Eso es lo que no sabemos. Y eso quedaría, ¿cierto?, como una incógnita. Entonces, si tenemos que despejar la incógnita, ¿qué daríamos? Si tenemos que multiplicar 15 por 800, nos estaría dando 12.000. Y esos 12.000 lo tenemos que dividir por el 100%. Y eso, ¿cierto?, nos estaría dando lo siguiente. Pero para no realizar esta división, que ustedes quizás la ven muy grande, vamos a simplificar. Vamos a eliminar ceros. El cero de la unidad de arriba con el cero de la unidad de abajo. El cero de la decena con el cero de la decena de abajo. Como no hay más cero, en el denominador no se pueden seguir, ¿cierto?, eliminando los ceros de los numeradores. Y quedaría 120 dividido en 1. Y 120 dividido en 1 da 120. Entonces, ¿cuánto dinero se ahorra al comprar 3 kilos? Respuesta, al comprar 3 kilos se ahorra 120 pesos. La letra B, ustedes la van a realizar solito, porque es igual que la letra A. Veamos ahora la letra C. Dice, si se compra un cajón de tomate que contiene 15 kilogramos en 7.440, ¿cuál era el valor del cajón sin descuento? Si nosotros nos dimos cuenta anteriormente que costaba, ¿cierto?, 800 pesos el kilo y en total compró 15 kilos, multiplicamos 800 por 15 y eso nos está dando un resultado de 12.000. Entonces el cajón, al no tener descuento, costaba 12.000 pesos, ¿cierto? Que esa vendría a ser la respuesta a esta pregunta. Ahora, si ustedes lograron saber cuánto fue el descuento que le realizó realmente el vendedor, porque no fue el 25%. Veamos si alguien lo logró. Felicitaciones. Es un gran desafío. Niños, en esta diapositiva ya me estoy despidiendo de ustedes, pero antes quisiera que reflexionemos un poquito. Con todo el cariño que les tengo a cada uno de ustedes, creo que tengo la libertad también para poder decirles que preocupémonos un poquito más de nuestros aprendizajes. Sabemos que no estamos en tiempos difíciles, sabemos que es difícil la situación en muchos hogares, no todos lo están pasando bien, pero también tenemos que preocuparnos un poquito de nuestro aprendizaje. Lamentablemente, los resultados de los cuestionarios no reflejan lo que ustedes realmente saben. Ustedes son un curso muy bueno, un excelente curso, y lamentablemente los resultados no se está reflejando eso. Así que yo los invito, los insto a que puedan estudiar un poquito más, a que puedan leer,
ver los videos una o dos veces si caso es necesario, o si quieren más veces, porque siempre van a estar ahí para poder entender. Y lo más importante, niño, es poder realizar preguntas. Si ustedes no entienden, comunicarlo. Yo estoy siempre dispuesta a ayudarles. El profesor Gustavo también. Son como 5 niños, más o menos aproximadamente, de toda la totalidad, de que han consultado cuando algo no han entendido. Entonces, estamos dispuestos a ayudarles, así que por favor, si ustedes no comprenden algo, si ustedes no entienden algo, consúltenlo. Porque si no consultan, nosotros damos por entendido que ustedes sí lo aprendieron. Y después vienen las evaluaciones formativas y ahí nos damos cuenta de que no lo aprendieron o simplemente la evaluación la hicieron de manera ligera. Así que con todo el cariño que yo les tengo a cada uno de ustedes, les invito a reflexionar, a demostrar lo que ustedes saben, porque ustedes sí saben mucho, y que eso se vea reflejado, ¿cierto?, después en los cuestionarios y en los resultados. Así que muchas gracias por escucharme, un saludo a cada uno de ustedes y sepan que siempre vamos a estar ahí para apoyarles. Les quiero mucho y ojalá podamos verlo lo más pronto posible. Chao. Las jóvenes, espero que hayan puesto mucha atención a la explicación que hubo, la retroalimentación de los conceptos de la semana anterior por parte de la profesora Mayori. Ahora vamos a ir avanzando de acuerdo a la regla 3 simple. Y en este caso vamos a recordar que este proceso apunta a realizar una multiplicación cruzada de estos datos. Primero vamos a leer el enunciado que nos plantea un cálculo, un porcentaje, el cual dice el 15% de 1400. Cuando hablamos de esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que ordenar los datos, ¿no es cierto? Lo primero que nos dice la regla es ordenar los datos. Por lo tanto, por las cantidades y también por los porcentajes. Entonces, una columna va a ser lo que serían las cantidades y uno los porcentajes. Como cantidad tenemos 1400, que 1400 sería igual al 100%. Aquí tenemos ya el primer porcentaje, que es la representación del total, ¿no es cierto?, del 100%. Y por otra parte tenemos el 15%, que es lo que queremos averiguar, ¿no es cierto? Y eso también iría ubicado dentro de la columna de porcentaje. Como cantidad no tenemos otra, nos faltaría una, ¿no es cierto?, que es la que representa a cuánto equivale el 15%. ¿Ya? Esa es la cantidad que se relaciona con el 15%. Tenemos la cantidad que se relaciona con el 100% y nos falta aquella que representa al 15%. En este caso, nosotros ya tenemos que realizar posteriormente, una vez ordenado, ¿no es cierto?, así, dentro de lo que sería la regla, realizar una multiplicación cruzada. 1400 por 15, en este caso, 1400 por 15, y ese resultado lo vamos a dividir por 100, ¿ya? Entonces, 1400 por 15 lo multiplicamos y me da 21.000. Al dividir 21.000 por 100 ahora, tenemos que realizar este proceso que puede ser la división, o en este caso, como vemos que tanto el 21.000 como el 100 tienen ceros, podemos ir simplificando los ceros, ¿no es cierto? En este caso yo simplificaré los ceros, ya, usted le pone una rayita o ir borrándolo directamente. Yo le hago una rayita indicando cuántos ceros eliminé en cada parte, ¿no es cierto? Si tengo 2 ceros, elimino 2 ceros en el 21.000 y eso lo simplifica. Y me quedaría otro proceso en torno a lo que vamos a dividir. En este caso, nosotros tenemos que considerar que la división me quedaría como 210 ahora, porque eliminé 2 ceros del 21.000, dividido en 1, porque en el caso del 100 eliminé los 2 ceros que la componían. Si yo divido 210 por 1, tengo que recordar que todo número dividido por 1 me da el mismo resultado. Por lo tanto, podemos decir que x es igual a 210. ¿Sí? X es igual a 210. ¿Qué significa eso? Con estos jóvenes tenemos que la respuesta, ¿lo cierto?, a esta situación sería que el 15% de 1400 serían 210. Si se dan cuenta, el proceso es bastante simple. Ya realizamos una multiplicación cruzada, dividimos por 100 y ese es el resultado que representa ese porcentaje que estamos buscando. ¿Ya?
el proceso va a repetirse constantemente independientemente de los valores. ¿Ya? Siempre cuando se plantee un enunciado igual a este, solamente con otros valores, se va a repetir el mismo proceso y solamente van a cambiar las cantidades que se están representando, pero el proceso va a seguir siendo el mismo. Espero que lo hayan entendido. Ahora vamos a ir a una situación cotidiana, ¿lo cierto?, que tiene que ver con su desarrollo dentro de la sala de clase y vamos a ver cómo podemos aplicarlo dentro de una resolución de problemas. Bueno, jóvenes, aquí tenemos ya un ejemplo en torno a lo que sería una situación más cotidiana, ¿no es cierto? Y lo quise situar dentro de lo que sería una situación muy parecida a la de ustedes, en un curso como el séptimo básico, y dice, en un séptimo básico hay 2 alumnos, donde un 45% son niñas. ¿Cuál es la cantidad de alumnas que representa este porcentaje? En este caso sabemos que hay un total, ¿lo cierto?, de alumnos que serían 12. Tenemos, lo cierto, que es un séptimo básico. Tenemos también que el 45% de estos alumnos son niñas, son alumnas, ¿lo cierto? Y pregunta cuál es el porcentaje que representa esta cantidad, ¿lo cierto? O sea, cuál es la cantidad que representa este porcentaje de alumnas, ¿lo cierto? Esa es la realidad que nosotros tenemos que ejemplificar. Lo quise situar en un problema similar a este, a la situación que a lo mejor usted puede vivir dentro de la sala de clase, porque me interesa que ustedes vayan aprendiendo, identificando que esta situación no solamente se puede aplicar en lo que sería en una compra, una venta, en un descuento, sino también se pueden situar en situaciones tales como las que tenemos acá, o las que aparecían como ejemplo en el libro, ¿ya? Y eso también aclarar, yo sé que en el libro de clase muchas veces en los textos, principalmente del gobierno, aparecen algunos errores, ¿lo cierto? O a lo mejor términos que a lo mejor se plantean de una forma y que deberían plantearse de otra. Por eso quiero que pongan mucha atención y cuando tengan esa inquietud de realizar las preguntas ya como corresponde y tan como lo están haciendo, como lo hicieron en una de estas semanas. Entonces la idea es que no tengan vergüenza de hacerlo, ya que lo puedan hacer con total confianza. Ahora vamos a ir al desarrollo de esto y quiero que pongan mucha atención porque vamos a seguir el proceso que tenemos que hacer para poder ir representando esto y llevándolo a aplicar lo que sería la regla 3 simple. En este caso nosotros ya tenemos ordenado, lo cierto, la información, la vamos a ir explicando para que vamos viendo cuáles fueron los procesos que nosotros tenemos que ir realizando en torno a este tema. Lo primero, una vez de leído el problema, lo cierto, cualquier situación problemática, nosotros tenemos que reconocer cuáles sean los datos que nos entrega este problema o la situación, ¿lo cierto? En este caso tenemos la parte de datos, donde reconocemos que eran 2 alumnos en total y eran 45% de niñas. Ya, esos son los datos que generalmente nos entrega el problema, en este caso, y posteriormente nos vamos a la parte de ordenar y planificar, donde yo ordeno y planifico cómo lo voy a resolver. En este caso ordeno, lo cierto, en la regla 3 simple, que estamos viendo que estamos trabajando en lo que sea la parte de porcentaje. Por lo tanto, nosotros decimos lo siguiente. Una vez que ya ordenamos los datos, nosotros tenemos que ir directamente a lo que vamos a realizar. En este caso, vamos a realizar una multiplicación cruzada en lo que sería aplicar o ejecutar. Recuerden que en la parte que ordenamos y planificamos, ordenamos los datos de acuerdo a las cantidades, donde está el 12, ¿lo cierto? Donde se encuentra, ¿lo cierto?, el 12 como una cantidad total, que era la cantidad de alumnos que se encontraba dentro del curso, ya el porcentaje, que sería el 100%, que representa la cantidad de 12, y el 45%, que en este caso representa a la cantidad que todavía no sabemos qué es lo que representa a la niña, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que realizar la operación tal como lo veníamos haciendo, una multiplicación cruzada, es decir, 12 por 45 y dividirlo por 100. 12 por 45 dividido en 100. Al multiplicar 12 por 45 nos dan 540. ¿Ya? Ahora tenemos que realizar la división a este tema. En este caso, nosotros tenemos en el 540 solamente un 0 y en el 100 tenemos 2. De igual forma, podríamos realizar una simplificación solamente de un 0, es decir que podríamos solamente simplificar un 0, porque el 540 no tiene más, y por lo tanto la división me quedaría en 54 dividido en 10. Y al aplicar la división en torno a lo que sería 54 dividido en 10, nos da que el resultado es 5,4 décimos. ¿Ya? Ese es el resultado. Ahora, ¿qué representa este resultado? Porque como lo estamos planteando en una situación problemática, falta la parte de responder la pregunta, ¿lo cierto? Plantear la pregunta tal como sería con la respuesta.
En este caso, nosotros tenemos en cuenta que el resultado es 5,4 décimos, ¿lo cierto? Lo que nos dio la división, después posteriormente con 100. Pero la respuesta al problema es lo que falta que sea el último paso, ¿lo cierto?, al momento de realizar una situación problemática. En este caso, la respuesta sería, en total hay 5 alumnas que representan el 45% de la clase. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué yo puse solamente el 5? Resulta que aquí existe la parte que nosotros tenemos que aproximar, ¿lo cierto?, la cifra cuando no es un número decimal. Ya en este caso nosotros no podemos tener 5,4 alumnas. Ya no podemos dividir una compañera en una cierta parte, ¿lo cierto? Por lo tanto, tenemos que ponerla como un número entero. Y por eso nosotros aproximamos. ¿Ya? Solamente esto ocurre cuando es un número decimal. Cuando ya da un número entero, dejamos ese número si no hay ningún problema. En este caso, para aproximar hacia arriba, ¿lo cierto? Es decir, hacia el número que sigue después del 5, que sería el 6, el número, el décimo, tendría que haber sido 5 o sobre 5. Como es 4 inferior a 5, se tiene que aproximar hacia abajo. Es decir, que solamente va a quedar el 5. Si hubiera sido, por ejemplo, 5,5, en vez de 5 alumnas, hubieran sido 6, porque lo aproximé hacia arriba, al número que seguía después del 5. Ya, ese es un punto también que hay que recordar que también tiene que ver mucho con lo que sería la aproximación a ciertas cantidades, ya de acuerdo a lo que me está indicando un número. En este caso, nosotros tenemos en total que hay 5 alumnas que representan el 45% de la clase. Por lo tanto, podemos también inferir que la cantidad de alumnos varones ya era lo que sobraba, ¿lo cierto?, para llegar a 12. Ya en este caso podríamos decir que eran 7. Y eso es lo que nosotros tenemos para la clase hoy día. Espero que les haya gustado, que les haya servido. A continuación, antes de terminar la clase, vamos a ver algunos tips de cómo resolver algunas partes en torno a porcentaje de manera más simple, más rápida. Así que por favor coloquen mucha atención a ese proceso que es bastante corto y bastante simple de entender. Bueno, jóvenes, lo que quería compartir con ustedes antes de dar por finalizada esta parte, lo que sería porcentaje, ¿lo cierto?, en la clase de hoy, nosotros tenemos que considerar que al momento de encontrar el 20%, el 25% o el 50% de cualquier cantidad, en este caso yo lo ejemplifiqué por 100, no es necesario a lo mejor realizar un proceso como la regla de 3 simple, porque puede existir otro proceso un poco más corto, que esto sería solamente en este tipo de porcentaje, 20, 25 o 50, ¿ya? En este caso, para poder calcular el 20% de una cantidad, en vez de realizar la regla de 3 simple, podemos dividir esa misma cantidad en 5 partes, porque sabemos que 5 veces el 20 componen lo que sería el 100 en este caso, ¿ya? Es decir, si lo representamos con otra cantidad, 5 veces una misma cantidad va a representar esa cantidad total. Por lo tanto, si lo dividimos por 5, vamos a sacar el 20% de ello, ¿ya? En este caso, si dividimos 100 por 5, nos da 20. Es decir, que el 20% de 100 es 20. Ya en el caso del 25%, lo mismo. Pero en este caso, en vez de dividir por 5, vamos a dividir por 4. Dividimos al 100 por 4 y nos da que es 25. Porque 4 veces el 25 se repite para poder dar lo que sería el 100. ¿Ya? Y en el caso del 50, que es un poco más fácil, nosotros sabemos que 50 es la mitad de algo, ¿lo es cierto? Es la mitad de un porcentaje. Sabemos que existen dos mitades, por lo tanto se divide en 2. 100 dividido en 2 nos da 50. Por lo tanto, el 50% de 100 es 50. Esto puede representarse con cualquier cantidad. Yo en este proceso lo estoy representando por 100, pero puede, por ejemplo, por 1400, como lo veíamos recién, por 12, por cifras más pequeñas, etcétera, o más grandes, que ustedes lo puedan representar y hacer este proceso cuando tengamos el 20, el 25 y el 50. Ahora, recuerden que es opción de ustedes aplicar este proceso, en el caso de estos porcentajes, o aplicar la regla de simple tal como lo veníamos haciendo, para no ir perdiendo también el hilo que teníamos al momento de realizar cada proceso. Bueno, con esto me despido, ¿lo cierto? Vamos a ver las páginas del libro que ustedes van a desarrollar y por favor pongan mucha atención y traten de participar en las clases. Muy pronto estaremos en contacto. Bueno, jóvenes, las páginas que ustedes van a trabajar en esta clase van a ser la página 52 a 53. Recuerden que cualquier duda o consulta que tengan de alguna pregunta o algún ejercicio en particular, pueden contactarse conmigo, la profesora Mayori. Ojalá podamos existir una mayor comunicación entre nosotros, mayor contacto y no tener vergüenza a preguntar. Ya, yo sé que es difícil acostumbrarse a un nuevo proceso, pero tratemos de intentarlo, tratemos de seguir adelante y seguir avanzando en torno a los aprendizajes que deberíamos haber adquirido al principio o durante el año. ¿Ya?
Con esto me despido, que esté muy bien, bye.